Hola, ¿qué tal todos? Hoy vamos a seguir practicando un poco con nuestros problemas con pruebas de triángulos congruentes. Vamos a seguir con un poco de problemas que son un poco más difícil, quizá, pero que necesitamos experimentar con ellos porque usan algunas propiedades que quizá no hayan visto en algo de tiempo. Entonces vamos a empezar aquí con el problema número uno. Vamos a seguir con algunos juntos y ustedes van a hacer uno a ustedes mismos, ¿vale? Ok, entonces vamos a empezar aquí con el problema número uno en esta página. Entonces lo que vamos a hacer, perdón, la página es esta, Triangle Proofs number 6, en caso que quieran encontrarlo en su paquete. Primeramente lo que nos dicen es que el ángulo O es igual al ángulo L. El ángulo O es igual al ángulo L. Ok, lo usé una marca ahí. Eso es algo que nos están dando desde un principio, entonces es algo given. Y si se fijan, ya tenemos aquí la declaración, ya nomás necesitábamos escribir la razón. Ok, seguimos con el, perdón, voy a escribir usar otro diferente color aquí. Ok, am, ¿qué otra cosa? Ok, tenemos también que TO es congruente a TL. TO es congruente a TL. Ok, eso es algo también que nos están dando desde un principio. Y por último, ¿qué más sabemos? Bueno, pues hasta ahorita es lo único que sabemos. Ahora nos están diciendo que ángulo uno es congruente a ángulo 2. Pero hasta ahorita veo en mi diagrama que no tengo ni un ángulo uno ni un ángulo 2. Pero acuérdense, estas declaraciones son de cosas que sabemos que existen. Diferentes conceptos que hemos usado anteriormente. Y el único ángulo, bueno, los únicos ángulos que sé de aquí con este diagrama que son congruentes tienen que ser estos dos, este y este. Y la razón que sé que tienen que ser esos los ángulos uno y 2 es porque son ángulos verticales y todos los ángulos verticales son congruentes. Entonces aquí puedo decir que el ángulo uno es congruente al ángulo 2 y la razón es porque son ángulos verticales y todos los ángulos verticales son congruentes. ¿Ok? Y por último, vemos aquí que el triángulo HOT es congruente al triángulo ELT. Y ya ahora que tenemos varias cosas aquí, tenemos que decidir que si es por ASA, SAS, SSS o AAS. Ok, acuérdense de esto. Ángulo, ángulo, lado, perdón, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 lado o ángulo, ángulo, lado. Entonces, de estas tres cosas, pues obviamente tenemos dos ángulos y un lado. Entonces, porque tenemos esta información, sabemos que no puede ser esta, no puede ser esta. Entonces, estos dos son nuestras opciones. Pero como se fijan, ojalá y se hayan notado que hacemos ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces tenemos el lado incluido en el centro. Entonces aquí estamos usando ángulo, lado, ángulo. Así. Y acuérdense que para comprobar esto último, que siempre va en la última línea, es cuando podemos usar el concepto de CPCTC. CPCTC, que nos dice que todas las partes del triángulo, todas las partes de triángulos congruentes tienen que ser congruentes. Entonces, ahora hemos probado que el lado HT es congruente al lado ET. ¿Ok? Vamos a seguir con algunos otros problemas aquí. Problema número 2 nos dice algunas cosas también. Nos dice que el ángulo A es perdón, el ángulo A y el ángulo E son ángulos rectos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, primeramente vamos a escribir lo que nos dijeron. Ángulo A y ángulo E son right angles, ángulos rectos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a demostrar que estos dos ángulos son rectos. Con dibujan estas cajitas aquí, estas cajitas rojas.
Eso nos dice que los dos son ángulos rectos. Ahora, ¿qué otra información nos dijeron? Bueno, nos dijeron que el lado AC es paralelo al lado GE. Entonces, aquí en azul, el lado AC es paralelo al lado GE. Es alguna otra de nuestras cosas que nos acaban de decir. Y ahora, como ven, en vez de tener nuestras declaraciones, ahora tenemos nuestras pruebas, nuestras razones, ¿ok? Entonces dice esta razón, si dice if parallel lines, then alternate interior angles are congruent. Dice si tenemos líneas paralelas, entonces ángulos interiores alternos son congruentes. Bueno, pues obviamente estamos usando la razón que estas dos líneas son paralelas y como ven, cuando tenemos líneas paralelas y tenemos una transversal, podemos determinar algo de algunos ángulos. Y lo que podemos determinar es que aquí tenemos ángulos interiores alternos, que serían, en este caso, este y este. Esos dos son ángulos interiores alternos, ¿ok? Que significa que el ángulo, vamos a escribirlo, el ángulo, perdón, ángulo, parece ACG, es congruente a ángulo EGC. Por esa razón, porque si tenemos líneas paralelas, entonces ángulos interiores alternos tienen que ser congruentes. Ahora tenemos otra razón aquí que dice reflexiva. Entonces obviamente estamos usando la propiedad reflexiva. Pero ¿en qué lo podemos usar esa razón? Pues lo podemos usar aquí. ¿Ok? Acuérdense que ese lado es reflexivo porque le pertenece al triángulo de la izquierda igual al de la derecha. Entonces, lado GC es congruente a GC por la propiedad reflexiva. Ahora sabemos que nuestra última razón antes de probar que dos triángulos son congruentes es de que que ángulos rectos son congruentes. Pues, ¿cuáles ángulos son esos? Pues esos ángulos son el ángulo A, que es congruente al ángulo E. ¿Y por qué son congruentes? Porque si se acuerdan, todos los ángulos rectos miden 90 grados. Y si los dos miden 90 grados, entonces son congruentes. Entonces, el ángulo A es congruente al ángulo E, por esa razón. Ahora tenemos todo lo que necesitamos. Sabemos que tenemos dos ángulos y un lado. Entonces no puede ser lado, 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 ni lado, ángulo, lado. Entonces tiene que ser ángulo, lado, ángulo o ángulo, ángulo, lado. Y en este caso es ángulo, ángulo, lado. Ángulo, ángulo, lado. ¿Ok? Entonces ángulo, ángulo, lado nos prueba que ¿qué triángulos son congruentes? Pues vamos a ver. Triángulo ACG. Triángulo ACG es congruente a triángulo EGC. ¿Ok? Ya que determinamos que esos dos triángulos son congruentes, ahora podemos decir que sus partes también son congruentes, las partes de los dos triángulos. Entonces ahora lo que estábamos tratando de probar por último aquí es que este lado AG es congruente a S. Y si se acuerdan, eso siempre va por último aquí. ¿Ok? AG es congruente a S por la razón de CP. ¿Ok? Después de probar que triángulos congruentes son congruentes, sabemos que todas sus partes tienen que ser congruentes igualmente. ¿Ok? Ahora quiero que ustedes... no, vamos a hacer este juntos. Y luego vamos a hacer el número 4. Ustedes van a hacer el número 4. Pero hay que hacer el número 3 juntos. Bueno, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que PK es congruente a KQ. Entonces PK es congruente a KQ. Y acuérdense,
aunque algunos de ustedes hayan querido haber hecho la línea aquí, nuestra marquita aquí, acuérdense, siempre vean exactamente lo que les está diciendo el problema. Y en este caso les decía que PK es igual a KQ. Entonces su línea debe de estar aquí. ¿Ok? Pongan mucha atención a eso. Ahora, ¿qué otra cosa nos están diciendo aquí? Bueno, nos están diciendo que KA, el lado KA es un bisectriz o un bisector del ángulo PKQ. ¿Ok? Entonces el ángulo, al ángulo P, perdón, PKQ es este ángulo grande de aquí. ¿Ok? Pero lo que nos están diciendo aquí en este problema es que el lado Q, perdón, KU, perdón, otra vez, el lado KA es una bisectriz. ¿Qué significa qué? Significa que estos dos pedazos se cortaron en mitad. Ese ángulo grande, a PKQ, se convirtió en dos ángulos chicos, pero ahora estos dos ángulos chicos son congruentes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Y vamos a determinar eso aquí en nuestro problema. Oh, perdón. Empezamos un poco mal, pero está bien. Vamos a ver. Ah, vamos a ver nuestras declaraciones y nuestras razones. Ok, PK y KQ son congruentes. Eso es algo que nos dieron desde un principio. Igual el número 2 es algo que nos dijeron al un principio. Nos están diciendo que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Pues vamos a ver qué ángulos serán. Pues son los que acabamos de terminar ahorita. Ok, este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2, ¿ok? Y estamos determinando que esos dos son congruentes. ¿Por qué? Por la razón de que nos dijeron aquí arriba. Nos dijeron que KA es un bisectriz del ángulo PKQ, que significa que estamos usando la definición de angle bisector. La definición de un bisectriz de ángulo, un bisector de ángulo. Está cortando un ángulo grande en dos ángulos chicos que son congruentes. ¿Ok? Entonces, ángulo 1 y ángulo 2 son congruentes, que son los que acabo de marcar aquí. Y la razón es porque estamos usando la definición de ángulos, perdón, bisectriz de ángulos. Ahora tenemos que KA es congruente a KA. KA es congruente a KA. Y la razón es porque pues, estamos usando la propiedad reflexiva. Entonces, reflexive property. Propiedad reflexiva. Y por último, ya tenemos toda la información que necesitamos. Tenemos dos lados congruentes y un ángulo incluido que es congruente igual. Entonces, ahora estamos usando el, el postulado side angle side. Lado, ángulo, lado. Y como ahora sabemos que por esa razón son los dos triángulos congruentes, sabemos que todas las partes de los dos triángulos tienen que ser congruentes. Entonces puedo determinar ahora que el ángulo P y el ángulo Q son congruentes y la razón es porque usamos CPC TC. Y de nuevo lo escribí mal. CPCTC. ¿Ok? Todas las partes de triángulos congruentes tienen que ser congruentes. ¿Ok? Bueno, quiero que ustedes hagan pausa al video en este momento y traten el número 4 y vamos a terminar el 4 y 5 y van a comparar mis respuestas con las de ustedes y terminar el video por el momento para que sigan practicando estas pruebas. Bueno, como ven aquí ya tengo el problema resuelto. Si ustedes quieren comparar, hacer pausa al video en este momento para que comparen sus respuestas, pueden hacerlo. Pero por el momento voy a seguir y explicar exactamente lo que hice en este problema. Primeramente nos dijeron algunas cosas. Nos dijeron que tenemos dos líneas que son paralelas
que acabo de usar aquí es algo que nos dijeron desde un principio. Y la segunda cosa que nos dijeron desde un principio fue que el lado AT y el lado MH son congruentes. ¿Ok? Y obviamente como ven en mi diagrama lo escribí igual. Entonces la primera cosa que teníamos que determinar es por qué se usó esta razón. ¿Por qué se usó la razón de que si las líneas son paralelas tenemos dos ángulos alternos congruentes? Entonces lo que hice es dibujar aquí al lado un diagrama que es casi igual al que tenemos aquí. ¿Ok? Es casi igual a este. Pero como vemos aquí en mi diagrama de al lado, estos dos lados son congruentes. El, perdón, estos dos ángulos aquí, porque son ángulos interiores alternos. Pues esos mismos ángulos son los que tengo aquí, este y este. Obviamente en el diagrama que teníamos desde un principio, pero son igual, ¿ok? Entonces podemos ahora determinar que en ángulos son congruentes y como escribí aquí, el ángulo TMH es congruente al ángulo MTA. Por esa razón, entonces acabo de completar, oh, perdón, acabo de completar este problema de aquí. Y ahora se está usando la propiedad reflexiva. Y la propiedad reflexiva se usa cuando dos lados están tocándose. Y como ven aquí en el problema, estos dos lados, bueno, este lado se comparte en los dos triángulos MT. Entonces, ese lado MT es congruente a MT por la propiedad reflexiva. Y antes de terminar la última parte del problema, necesitamos probar que los dos triángulos son congruentes. Y como vemos aquí, tenemos la razón de SAS. ¿Ok? Significa que tenemos dos lados y un ángulo incluido. Y es exactamente lo que tenemos aquí. Dos lados aquí y el ángulo incluido. Igualmente aquí, dos lados y el ángulo incluido. Entonces tenemos side angle side, lado ángulo lado, y por último siempre se determina la prueba final en la última línea, y lo que se está buscando es que el ángulo A es congruente al ángulo H, y de nuevo la razón es porque todas las partes de los triángulos congruentes tienen que ser congruentes. ¿Ok? Esta última la vamos a hacer juntos y después de esta vamos a parar los videos y practicar un poco más con algunas más pruebas que tenemos en su paquete. ¿Ok? Primeramente vamos a ver lo que tenemos. Dice aquí que el ángulo AYM es congruente al ángulo AYR. AYM es congruente al lado, perdón, al ángulo AYR. Entonces estos dos ángulos son congruentes. Vamos a escribirlo aquí. Ángulo AYM es congruente al ángulo AYR, y esto es algo que nos dijeron desde un principio. Okay, si se fijan, ahora sí tenemos que llenar las dos columnas juntos. Perdón, seguimos con AY bisect MR. Entonces AY es un bisectriz de MR. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pues el segmento, lo que significa es que el segmento MR que está aquí, perdón, que está aquí, está siendo cortado en dos por la línea AY. ¿Ok? La línea AY es una bisectriz del segmento MR. ¿Por qué significa eso? Lo que significa eso es que como lo está cortando en mitad, ahora sé que estas dos piezas tienen que ser congruentes. M y R tienen que ser congruentes, ¿ok? Pero primero vamos a escribir lo que nos dijeron, ¿ok? Nos dijeron que AY es congruente, perdón, es bisectriz de MR, ¿ok? Es algo que nos dijeron desde un principio también. Y porque nos dijeron eso, entonces ahora puedo determinar que MY es congruente a
RY, por esa misma razón, porque es la definición de, perdón, of una bisectriz de segmento. Es la definición de un bisector o una bisectriz de un segmento, ¿ok? Por eso esas dos partes, MY y YR, son congruentes. Y obviamente antes de determinar esto, por último, que va a ir en la última línea, antes de determinar eso tenemos que determinar que los dos triángulos, el triángulo AMY es congruente al triángulo ARY. Pero aún antes de eso todavía necesitamos algún otro pedazo de información, porque acuérdense, necesitamos AAS, perdón, AAS, SAS, SSS o ASA, ¿ok? Y de estos cuatro, pues ¿cuál tenemos? Pues obviamente todavía no tenemos ninguno, porque nomás tenemos dos pedazos de información, necesitamos alguna otra cosa más. Y si como ven, ya nos dieron toda la información que nos podrían haber dado. Pero acuérdense, ustedes tienen algunos conceptos que hemos usado antes, ojalá y se acuerden de ellos. Las dos cosas que yo siempre pienso es, tenemos ángulos verticales, en este caso no tenemos ángulos verticales, perdón, pero la segunda cosa en la que siempre pienso, que siempre busco, es si tenemos un lado reflexivo. Hay un lado que es para los dos triángulos, y en este caso sí, el lado AY le pertenece a los dos triángulos, entonces puedo decir que AY es congruente a AY por la razón de que puede usarse la propiedad reflexiva. Ahora que tengo eso, ya puedo determinar cuáles de mis cuatro postulados se pueden usar. Perdón, SAS, SSS o ASA. Y en este caso parece que tenemos SAS, tenemos dos lados y un ángulo, entonces mi única opción es SAS, porque tenemos dos lados y un ángulo. Y ahora que determinamos que ya tenemos dos triángulos congruentes, puedo determinar mi última prueba aquí usando el concepto de CP-CP-C, que todas las partes de los triángulos tienen que ser congruentes porque los dos triángulos son congruentes. ¿Ok? Bueno, pues esto termina nuestra última prueba de esta hoja. Tenemos varias pruebas más que usar y que terminar. Entonces, paren el video en este momento y por favor traten esas últimas pruebas. Hasta luego.